Sabemos que tu sueño va más allá de una casa o de un título, porque detrás de ellos hay un propósito que te mueve a ayudar a otros a ser su mejor versión y encontrar cada día una oportunidad para crecer. A vivir en pro del planeta, porque sabemos cuán importante es tu propósito. En pro de ti, Banco Promérica. Sabemos. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer darles la bienvenida al webinar titulado "Cómo prepararnos para responder a crisis y mantenernos resilientes durante el proceso", organizado por Banco Promérica. Agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio, donde exploraremos estrategias clave para enfrentar crisis con resiliencia y prepararnos adecuadamente para los desafíos que éstas presentan. En el mundo de hoy, donde las crisis pueden surgir de manera inesperada, es fundamental contar con esas herramientas y enfoques efectivos para enfrentarlas. Este evento está diseñado para ofrecernos un marco sólido sobre cómo podemos preparar nuestras organizaciones y a nosotros mismos para responder a situaciones de crisis y mantener la resiliencia durante el proceso. Para guiarnos en este tema, contamos con Félix Rodríguez, un experto con una amplia trayectoria en gestión de riesgos y cumplimiento y actual vicepresidente adjunto de riesgos no financieros y control interno de Banco Promérica, que nos ayudará a comprender cómo aplicar buenas prácticas para enfrentar estos desafíos. Félix Rodríguez es ingeniero de sistemas de información con más de 16 años de experiencia en tecnología, auditoría, riesgos, consultoría y cumplimiento. Ha trabajado con marcos de referencia reconocidos mundialmente como COSO, COVID, ISO 27001 y muchos más, lo que le ha permitido adquirir una profunda experiencia en la gestión de crisis. Félix también es miembro activo de ISACA y ha ocupado varios roles de liderazgo, incluyendo la presidencia del capítulo de ISACA en Santo Domingo. Además, cuenta con certificaciones profesionales de gran prestigio, entre ellas implementador líder en ISO 22301, especialista en soluciones de privacidad de datos, certificado en riesgos y controles de sistemas de información, auditor de sistemas de información certificado y certificado en prevención del fraude. ¿Cómo te encuentras hoy, Félix? Hola Carla, muy bien, todo magnífico y contento de estar aquí. Excelente, gracias Félix. A lo largo de este webinar, Félix nos llevará a través de estrategias clave para la preparación ante crisis y cómo mantener la resiliencia en nuestras organizaciones en tiempos de incertidumbre, desde la identificación temprana de riesgos hasta la implementación de planes efectivos de respuesta. Al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que no duden en escribir sus preguntas en la sección de Q&A o en el chat durante el transcurso del webinar. El escenario es tuyo, Félix. Gracias. Bueno, pues proyecto y vamos avanzando. Me confirma ahí que se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que se han podido conectar. Creo que el quórum se está completando, pero para respetar, ¿verdad?, el tiempo de todos, vamos a empezar. Como saben, el webinar se trata de cómo prepararnos para responder a crisis y mantenernos resilientes durante el proceso. Un tema que puede ser muy interesante, a la vez complejo, porque desde que hablamos de crisis, eh, eh, nos perturbamos y tal vez no sabemos cómo reaccionar. Y obviamente cuando entendemos la palabra resiliencia, tal vez esa capacidad de, ¿verdad?, de una respuesta oportuna sin necesidad de vernos afectados, o en caso de que nos veamos afectados, tal vez que esa afectación sea la menos dolorosa posible dentro del marco, ¿verdad?, de acción que estamos viendo. En esta presentación vamos a tratar de ser lo más, como me gusta ser, lo más coloquial posible, lo más claro posible para que todos podamos tener una comprensión bien coherente y bien clara de los diferentes temas que vamos a estar viendo. No una presentación técnica, ¿verdad? No una presentación con fines de capacitación profunda. Es para madurar esa conciencia y ese conocimiento que muchos tenemos que tener para gestionar una situación. Tal vez lo primero es entender qué es una crisis. Aquí traigo a colación, tal vez, y cito lo que define la norma 22361,
que es la gestión, es una ISO que busca poder apoyar en la gestión de crisis, seguridad y resiliencia. Si la leemos de manera literal y quieres traerlo de manera muy puntual para traer una definición bien objetiva asociada a las mejores prácticas. Evento o situación anormal o extraordinaria que amenaza a una organización o comunidad y requiere una respuesta estratégica, adaptativa y oportuna para preservar su viabilidad e integridad. O sea, es algo totalmente fuera de mi día a día, fuera de mi gestión, fuera de mi enfoque ordinario, o sea, pasa a ser algo extraordinario y que amenaza de manera directa o indirecta las operaciones de mi organización o incluso mi entorno y hasta mi comunidad. Tenemos que dar, ¿verdad? En este tema se requiere una respuesta súper estratégica, entiéndase que no necesariamente la vamos a tener escrita o la vamos a tener en un manual de respuesta a crisis. Entonces, siendo así, nos crea una posición de, espérate, estoy preparado para estos temas. Entonces, viéndolo de esa perspectiva y sin deseos de entrar a un nivel de profundidad tan amplio, nos hacemos la pregunta, ¿cómo se puede originar una crisis? Estoy planteándolo desde un enfoque muy corporativo, muy organizacional, pero lo puedo llevar en cualquier contexto familiar, personal, emocional, o sea, ¿cómo se genera una crisis? Si nos vamos a tal vez a ciertas definiciones muy didácticas, puede ser ese evento que me afecta de manera directa ¿verdad? Y contrapone los intereses de mi entorno. Puede ser un aspecto socioeconómico, puede ser un aspecto social, político, financiero, bueno, cualquier tema que nos pueda afectar. Si lo vemos desde esos diferentes factores que al final van materializando acciones o procesos que afectan de manera directa mi día a día, operativamente, de negocios, podemos tener temas como desastres naturales, que típicamente son los principales factores que pueden materializar una crisis. Nosotros vimos lo que pasó en España con las grandes inundaciones, donde de ahí se desencadenó una serie de eventos, incluso políticos o sociopolíticos, donde hubo hasta maltrato al rey y demás. O sea que eso se desencadena una serie de situaciones que la verdad no podemos controlar. Temas de asalto o terrorismo, la verdad son temas que en muchas ocasiones no podemos controlar la no materialización, errores o fallas operativas, tal vez ahí pudiéramos decir, bueno, esto es algo que sí puedo controlar un poco, pero si se materializa un evento, se puede materializar y no puede llevar a un aspecto de crisis. El simple hecho de yo cometer un error en mis operaciones diarias, obviar un protocolo, obviar un quehacer, en esas grandes industrias donde nosotros cotidianamente o los colaboradores tienen que seguir pasos a pasos y si no se sigue un paso a paso, puede causar una crisis, una catástrofe. Por ejemplo, una fábrica de material de radiación, etcétera, genera una gran cantidad de riesgos que cuando se materializan a nivel interno o a lo externo, pueden generar grandes situaciones de crisis. Algunos temas, incluso normativos o legales, pueden materializar temas a lo interno de la organización que contraponen la tranquilidad y la cotidianidad de las operaciones del negocio. Ataques cibernéticos, creo que es un tema que cotidianamente estamos viendo en las diferentes instituciones, sin importar el sector. Entre otros temas que tal vez ahí pongo esos signos de interrogación, como cuáles más podemos tener. Y el tema es incierto porque al final no podemos asegurar que qué tipo de evento es que no va a materializar una crisis. Es como tal vez traigo a colación este pensamiento. Entender el origen de una crisis puede representar un proceso tan complejo, pero a la vez tan simple, que nos puede llevar cierta incapacidad para gestionarla adecuadamente. ¿Y a qué nos referimos? Es algo que se puede materializar por un evento tan complejo que la verdad no lo entienda y no puedo profundizar en el momento, pero sus respuestas para poder gestionar mi crisis pueden ser muy simples. O viceversa. Algo se materializó en mi entorno, en mi organización, en mi familia, en mi hogar, basado en algo tan simple como el simple hecho de que alguien dijo algo, de que alguien puso un dedo a un teclado,
o de que simplemente no mandé un mensaje correcto, que desencadenó una serie de situaciones muy complejas, que la verdad que su gestión profundiza más al simple hecho de una conversación o un pago de una multa, por así decirlo. Entonces, es algo que la verdad no podemos entender, es algo que la verdad no podemos gestionar de manera preventiva. Podemos dar esos pasos para cuando se materializan esos temas, poderlos gestionar. A veces no estamos preparados para el impacto natural. A veces nosotros hemos desarrollado protocolos para temas específicos y nos vamos viendo escenarios donde pensamos en todo, pensamos en todo. Pero la verdad es que son temas inciertos, son temas que no podemos descifrar, no podemos predecir que eso va a pasar de tal o cual manera. Por lo tanto, tenemos que tener una forma de acción proactiva y ágil que nos permita ser resilientes en el proceso, como estamos hablando aquí. La crisis no siempre involucra lo que son interrupciones en la operación. O sea, necesariamente la crisis no materializa que mi organización se haya parado operativamente o que una amenaza de manera directa haya afectado la integridad de mi equipo, de mi persona, de la comunidad, ¿verdad? De mis vecinos. O sea, no necesariamente una crisis se materializa de esa manera. Ahora, lo que sí es casi seguro que una crisis sí materializa o sí impacta en lo que es la reputación y la imagen corporativa. Cuando una organización, cuando una persona tiene un aspecto de crisis, y lo voy a llevar en diferentes contextos. Estoy hablando mucho de organización, ¿verdad? Porque desde nuestro marco del webinar queremos fomentar mucho ese crecimiento de las empresas y de nuestro presente para que vayan fortaleciéndose internamente. Ahora bien, una persona que entre en un proceso de crisis emocional, un proceso de crisis de estrés, eso puede afectar mucho dependiendo incluso cómo lo gestiona. Y vemos casos donde cotidianamente nuestros familiares, cercanos, colaboradores y demás pueden entrar en un proceso donde si no saben manejar ¿verdad? Una acción, una situación, puede comprometer su imagen, puede comprometer su quehacer reputacional. Entonces, siempre es bueno nosotros como profesionales identificar cuándo nos podemos ver vinculados a eso, o de mi entorno apoyar en un proceso de recuperación para ser también no solamente nosotros mismos resilientes en nuestras organizaciones, sino colaborar. Es parte de nuestro compromiso social que tenemos como empresa, como personas. Entonces, a medida que nosotros vamos viendo cómo van evolucionando las crisis eh, y vamos estudiando estos casos que continuamente se dan, vamos viendo situaciones que cotidianamente se nos presentan, tanto aquí en República Dominicana como en cualquier parte del mundo, sin importar el nivel de regulación, el clima, los controles, las leyes, la normativa. O sea, esto no es algo de el nivel de madurez y tal vez traemos a colación eventos, por ejemplo, empresa de plástico, creo que esto lo recuerdan el año pasado, donde se vio muy afectada una zona de aquí de la capital, donde de manera directa más de 38 personas perdieron la vida. O sea, fue una catástrofe de la zona, fue algo que se dio simplemente por una mala práctica a nivel de un manejo de químicos y donde decenas de heridos, más de 38 personas promedio perdieron la vida y muchos activos de la comunidad se vieron afectados, entre esos 9 edificios destruidos y un sinnúmero de viviendas afectadas. Si eso lo llevamos a un terreno donde mi comunidad, mi entorno, es lo único que tiene, eso es algo que de verdad afecta mucho. Imagínense que si producto de nuestra práctica, nuestro vecino, nuestro proveedor, nuestro cliente, nuestro familiar se ve afectado y lo poco que tiene para producir, para buscarle comida a su familiar y demás, se ve afectado, definitivamente es una gran pérdida, por más, por más o menos que sea. Y tal vez traigo a colación, porque cuando pasaron esos eventos, muchas personas salieron a la luz y dijeron, lo único que tenía, un carro para salir a dar servicio público o un triciclo que vendía víveres, o sea, lo único, lo perdió. Entonces, eso cuesta. ¿Quién se responsabiliza de eso? Entonces, son situaciones que la verdad ninguna empresa, ninguna persona
quiere verse vinculada. Sabemos que los accidentes pasan, pero tenemos que estar llamados a evitar que estas situaciones pasen. Entonces, dentro de esas consecuencias, definitivamente son situaciones que afectan mucho, no solamente el entorno, sino ese factor o ese evento que materializó la situación. En este caso, desde todas las instancias hubo un empoderamiento legal y penal para los propietarios de esa industria, ¿verdad? Donde hubo una significativa mala práctica, importantes pérdidas financieras, no solamente en la empresa, sino también en el entorno, donde se le adhieren esa parte de la pérdida de la demanda. Y obviamente el aspecto reputacional, la imagen corporativa que se pierde automáticamente. O sea, el que hacía negocio con esa empresa lo duda y yo creo que, mira, lo siento, pero no puedo. El proveedor dice, bueno, te tengo que dejar de vender aunque quiera, porque simplemente no quiero verme vinculado a un aspecto donde podamos entrar incluso a tela de juicio de tercero. Esos son de los criterios que la gente dice. Y tal vez no podemos decir, no podemos preguntar, pero Félix, o sea, que tiene que ver que un tercero haya tenido esa situación, por eso yo no tengo que dejar de hacer negocio. Bueno, son temas que reputacionalmente se evalúan y nosotros la verdad es que no queremos vernos vinculados con temas. Cuando digo nosotros es el entorno, nosotros como familia. Cuando un hijo de nosotros, un familiar, tú lo ves reunido con personas que a lo mejor tienen algunos criterios fuera de nuestros principios. Uno dice, mira, no quiero que te juntes con esa persona. Simplemente por temas evidenciados o temas que nos pueden traer a colación problemas. Entonces, es lo mismo que se da a nivel del día a día. Traemos este caso, que creo que es uno de los casos más recientes en este año, TD Bank en Estados Unidos, donde fue multado con aproximadamente 3.000 millones de dólares por ciertas acusaciones en temas de lavado de activos y blanqueamiento de capital. Aquí se dieron diferentes situaciones, definitivamente una situación de, de gran eh, comunicación o de gran exposición reputacional, comprometiendo no solamente su imagen, su corporación, sino también su gobierno corporativo. O sea que ya cuando un banco o una institución financiera se ve comprometida en temas de gobierno corporativo, se ve muy afectada. Eso no trae nada más tema del impacto financiero, eso nada más no trae aspectos reputacionales, eso trae definitivamente muchas pérdidas financieras, pérdidas de clientes, más escrutinio por los reguladores, pero sobre todo se alejan los clientes, los inversionistas y la verdad que pone una postura a la organización por situaciones no deseadas. Eh, Otro caso que tal vez puede generar una que tal vez muchos conocieron, fue el caso de Starbucks. No sé si se acuerdan de él. En el caso de Starbucks, lo que trajo a colación fue un gran bochorno reputacional en una de sus sucursales en Filadelfia, donde dos hombres afroamericanos se vieron maltratados. Eso trajo a colación un tema de racismo, un tema de maltrato y creo que una razón por la que esto se vio más afectado fue la forma de tratarlo, donde independientemente hayan entrado a la localidad con fines de comprar o no, ellos simplemente lo que querían es, y si traigo a colación un poquito el caso, entrar al baño. Uno de ellos quería entrar al baño, lo que esperaban a un tercer amigo para comprar y sentarse a tomar un café. En ese momento parece que en la zona había mucho tema de racismo, parece que el encargado tenía no solamente una mala comprensión del momento, sino tal vez eso se había juntado, reunido con alguna instrucción o algún pensamiento personal que le motivó a negarlo y no solamente negarle el acceso, llamar a la policía y culparlo. Bueno, todo eso desencadenó una serie de disputas donde ellos duraron más de 8 horas detenidos y en custodia por algo que simplemente no se pensó. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, miren lo que trae un malentendido como este. Grandes quejas, o sea, pasaron días y semanas las protestas dentro de la sucursal.
Obviamente la persona, y lamentablemente nadie quiere ver a que la persona pierda sus empleos, pero el encargado de la tienda perdió su empleo por la mala práctica, donde en resumen o en teoría la empresa Starbucks no fomentaba ese tipo de, ¿verdad?, de acciones. Y toda una mañana Starbucks cerró sus instalaciones para dar un curso de manera general a todos sus empleados sobre el trato en temas raciales. O sea, miren cómo eso desencadena no solamente el aspecto de mandar un mensaje, sino la potencial pérdida o la potencial no ganancia, porque tal vez pérdida es un tema más profundo. O sea, dejaron de operar toda una mañana por una situación que a lo mejor pudo haberse evitado. Ahora, también como decimos una cosa, decimos otra. La organización tomó acciones resilientes, o sea, y a lo mejor Starbucks en este caso había analizado y a lo mejor había tenido algunas acciones donde las pensó y las analizó. Una de estas fue, señores, una simple disculpa pública y formal del director ejecutivo de Starbucks. A veces nosotros como personas, como empresa, no formalizamos la oportunidad de disculpar, la oportunidad ¿verdad? De pedir disculpas ante una situación que pude haber evitado. O entrar en la conversación de entender qué ocurrió y qué pasó y cómo nosotros podemos solventar este tema. La policía también formalmente pues, dio sus declaraciones públicas sobre el mal manejo que tuvieron ¿verdad?, esos oficiales en el proceso de detención y sin una justificación clara o establecida. Y miren cómo, de cara a los dos hombres, los dos jóvenes afroamericanos, no simplemente se dieron a la posición de demandar, porque sin problema pudieron haber demandado a Starbucks, incluso a la policía, sino que juntos y entrando al diálogo, ellos dijeron, mira, vamos a pensar de qué manera nosotros evitamos que esto siga materializándose. Y tal vez en conversación se creó, y con fondos de Starbucks y la policía, se creó un fondo de becas para jóvenes emprendedores que ¿verdad?, ayuda definitivamente a toda la comunidad. Entonces, miren cómo de una situación, entendiendo bien el evento y también viendo los aspectos o el win-to-win del entorno, vemos cómo fortalecemos nuestra postura. Y no solamente de cara a yo como empresa, yo como Starbucks, sino a mi entorno. Y genera un valor. Entonces, ahí es que tal vez nos hacemos la pregunta, cuando nos ocurre un evento, y tal vez la pregunta no es de cara al pasado, sino de cara al presente, cuando nos puede ocurrir un evento, estamos en la capacidad de comprender cómo nos fortalecemos y cómo eso lo replicamos a nuestro entorno, no necesariamente a los clientes, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, sino también a todas esas personas que de manera directa e indirecta están dispuestas se vinculan a nosotros. Entonces, algo que es parte de la resiliencia, es parte de un enfoque de crecimiento, de cambio de mentalidad y sobre todo de postura de valor. Entonces, sin entrar en otros ejemplos, tenemos otros factores u otras situaciones que nos pueden poner en una situación donde estemos entre la pared y la pared de cómo vamos a reaccionar. Inundaciones, creo que ahora mismo este mes, creo que en el país es uno de los meses donde más nos vemos afectados por inundaciones, incluso por derrumbes, por inundaciones. Tenemos incendios, tenemos terremotos que cotidianamente nos están afectando. En otros países esos temas son más propensos. Entonces, las organizaciones, nuestras empresas, nuestras casas, nuestras familias, piensan de qué manera podemos reaccionar ante estas situaciones, ante la materialización de estas situaciones. Tenemos que pensarlo y más que pensarlo es entender cómo podemos nosotros reaccionar, porque a lo mejor dice, bueno, tengo un extintor. No, o sea, tengo un extintor y apago el fuego, pero ok, me afectó la casa. ¿Para dónde iré después de aquí? ¿Qué haré? ¿A dónde quién me auxilio? ¿Alguien está dispuesto a acogerme? Entonces, son de las preguntas que estamos dispuestos a hacernos y dispuestos a respondernos. Entonces, son de las cosas que tal vez no vale la pena verificar.
Entonces, algunas de las preguntas que cotidianamente también nos hacen y me hacen, y sé que algunos de mis colegas cuando están en estos tipos de charlas o de conversatorios, nos hacen, bueno, ¿cómo puedo asegurarme de que estos temas no nos ocurran? De que no tenga una situación donde pierda personas de mis colaboradores o la integridad del personal se vea afectada. ¿Cómo puedo evitar que un bochorno corporativo se me vincule? ¿Cómo puedo evitar que mi reputación caiga? Miren, la verdad es que eso no lo podemos asegurar. Nadie puede asegurar que eso pase. O sea, ninguna buena práctica, ningún protocolo, ningún profesional, ningún equipo élite puede asegurar que estos temas no se den. El simple hecho de yo verme en una zona afectada, como por ejemplo nuestro país, a estar en una falla tectónica o estar en una zona propensa a inundaciones, ciclones y tormentas, no crea una posibilidad de potencial crisis. Dice, bueno, pero si yo estoy en una catástrofe nacional, es una crisis nacional. O sea, yo como empresa estoy afectado, sí, pero como empresa, ¿qué tan rápido tú puedes responder a volver a recuperarte? Sería muy cuesta arriba que tú como empresa de X o Y producto, X o Y servicio, tú seas la última en reponerte, donde tus clientes están esperando respuesta, donde hay una situación que hay que dar una atención oportuna. Y cuando hay crisis, cuando hay catástrofe, la hay, pero ahí que venimos a entender cómo nosotros podemos responder a esos eventos. Por lo que sí, algo que sí podemos responder es cómo podemos ir aprendiendo, ¿verdad? Continuamente para gestionar este tipo de crisis. Cómo nosotros nos podemos volver más resilientes posible cuando esto pasa. Tampoco es algo que venimos con un libro y léetelo y ya. O sea, es algo que continuamente se va dando. ¿Cómo? Estudiando estos escenarios, estudiando situaciones reales que han ocurrido incluso en nuestros pares, en instituciones o colegas o amigos, familiares cercanos, donde hay un nivel de detalle que entendemos, mira, tú sabes que no podemos almacenar este tipo de química este tipo de químico en el almacén, por lo tanto, tenemos que darle un tratamiento y tenemos que certificarnos en estos temas para evitar que estos temas no pasen. Y comenzamos a incluir una serie de capacitaciones, de procedimientos, de protocolos para gestionar lo más posible. Ahora bien, estoy gestionando riesgos. Con eso estoy gestionando una posibilidad de ocurrencia. Pero de todas formas puede pasar, porque al final es como cuando uno anda en su vehículo, con su vehículo, ¿verdad? Con mucho mantenimiento, con combustible, sus gomas nuevas, gomas de repuesto, seguro, pero igual, te pasó algo, o te chocaron, o la goma se pinchó, o el motor falló por eso, ya sea algo que la verdad que uno, por más que gestiona, ocurrió. Entonces, lo que tenemos es que saber de qué manera nosotros podemos responder de la forma más coherente posible. Entonces, si lo analizamos así, nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo lo reaccionamos? Aquí traigo y presento algunas, algunos puntos que incluso la misma norma, la 22361, lo trae a colación como unas notas dentro de la misma definición de crisis. Miren cómo la misma norma, y lo pueden sin problema tomar la nota y googlear, la norma dentro de la misma definición de crisis te dice que un evento o situación puede incluir un alto grado de complejidad, inestabilidad e incertidumbre. O sea, ellos te dicen, mira, esto es una crisis, pero considera que una crisis es un evento o situación que puede incluir un alto grado de complejidad, inestabilidad e incertidumbre. O sea, la verdad que es algo que aumenta con el tiempo y que puede ser muy variante. O sea, no te da una tranquilidad en nada y esa incertidumbre en si te vas a reponer, si te vas a subir las operaciones, si vas a salvaguardar los activos, es incierto. Otra nota que dice la norma es, el evento o situación puede exceder la capacidad o habilidad de respuesta. O sea, que la situación que se nos ha presentado, que nos ha afectado, ¿verdad? En mi entorno, en mi proceso, en mi empresa, en mi familia, en mi casa, puede exceder a un nivel tal
universal, la capacidad de yo poder accionar en todos los escenarios que planteo. O sea, que pasó mi apetito, pasó mi tolerancia, incluso excedió mi capacidad de respuesta. Es cuando uno tiene un fondo de emergencia y uno dice, bueno, este es mi fondo de emergencia ante una situación de salud. Algo tan fuerte que haya pasado que la verdad que ni el fondo de emergencia de los próximos años tú puedes. Entonces, ¿qué otras opciones podemos tener? Hay que tener siempre ese plan B. Una nota que también la normativa y esa mejor práctica de la ISO hace referencia es, dependiendo o dada la situación, la naturaleza de una crisis, o sea, el origen de una crisis, se necesita un enfoque flexible y dinámico, además de cualquier plan y procedimiento ensayado. Miren cómo ellos te dicen, oye, tú puedes tener un procedimiento bien claro y bien detallado, pero en estos temas hay que ser ágil, hay que ser flexible, dinámico, no necesariamente ser cuadrado en una documentación que a lo mejor tú hayas diseñado. Claro, hay que consultar tus protocolos y procedimientos internos porque por algo están, pero no necesariamente vamos a encontrar la respuesta en estos. Tenemos que entender que cada caso varía y cada situación va a ser diferente. Por eso es que viene lo que es el ciclo de mejora continua, ¿verdad? Que continuamente van pasando temas y tenemos que ir aprendiendo el proceso con fines de mejora. Y bueno, otra nota es que las amenazas que se asocian a la ocurrencia de crisis pueden afectar desde la reputación hasta temas ambientales y económicos. Miren cómo involucra temas de infraestructura organizacional, o sea, mi estructura organizacional, a las personas, o sea, la integridad del personal, la vida humana, eso es muy delicado. Cuando hablamos de temas de continuidad y resiliencia, la vida humana es el principal factor el que nosotros como organización, como personas, estamos llamados. Por eso es que cuando nosotros estamos en una situación de crisis que involucra terremoto, incendio, inundación, lo primero que se dice, y a lo que han tenido la oportunidad de viajar, cuando están ahí practicando o mostrando cómo es el tema de los primeros, ¿verdad? Acciones de respuesta ante un evento del avión, lo que te dicen es, póngase el oxígeno y después colabore al otro. Es lo mismo en estos casos. Primero tiene que asegurar que usted como persona tiene la habilidad de apoyar. Y el segundo factor es apoyar, no darse a la fuga o no hacer caso omiso al evento. Entonces, es práctica, es una práctica, es algo que tenemos que entender. Y eso va entrando parcialmente en la mente de los colaboradores, en la mente de las personas. Si cotidianamente no le enseñamos a nuestros familiares en la casa que ante un tema X hay que colaborar, hay que ayudar, cuando pasa un evento no lo vamos a hacer. Entonces, esto pasa igual en la organización. Entonces, se da la pregunta de entonces, Félix, ¿qué hacemos durante un evento de crisis? Pasó un terremoto, pasó un evento que nos expuso, no necesariamente natural, puede ser algo muy corporativo. Tal vez la práctica es salir corriendo. Aquí pongo esta imagen porque me causa risa, porque la gente lo primero que dice, oye, vámonos de aquí, vamos a salir corriendo. Algunos dejan la cartera, otros dejan el celular. En algunos escenarios ayudan a alguien, en otros escenarios no. Pero lo que tenemos que entender es que siempre tenemos que velar por nuestra, ¿verdad?, integridad, pero en el proceso colaborarista. A la vez traigo la imagen de Forrest Gump, porque el que vio la película saben que fue una persona en el personaje, en la vida real, súper resiliente. O sea, sin importar lo ocurrido, el evento, tenía una forma de acción que no pensaba en afectar al tercero, pero en pro de, ¿verdad? De responder, de dar una respuesta oportuna. Y traigo este ejemplo porque siempre hay recomendaciones que nosotros podemos tomar y no necesariamente es salir corriendo, es entender y es saber cómo nosotros vamos a responder ante una situación X. Como vimos en los slides anterior, cada caso puede ser de diferentes factores y uno de ellos, siendo un tema muy importante, es el tema de la protección del personal. Es importante dentro de las recomendaciones que Félix Rodríguez en este webinar da y que por la experiencia y las buenas prácticas, las normativas, estamos llamados a ver es
velar por la vida, la protección de la vida y la integridad humana. Eso involucra la nuestra, obviamente, el personal, nuestro entorno. Cuando nosotros tenemos eso como principio y lo adoptamos dentro de nuestra filosofía, entonces estamos llamados a implementar acciones, a implementar controles, acciones que velen por eso en el día a día. Y eso involucra seguridad física, seguridad, ¿verdad?, del entorno, temas preventivos, etcétera, con fines de que si mañana pasa un evento, no nada más los temas de una crisis se pueden gestionar, sino también las acciones a futuro que podamos tomar de cara a nuestro entorno, nuestra organización. Otra recomendación es entender bien la situación. A veces salimos corriendo sin entender qué es lo que está ocurriendo. O sea, una recomendación puntual, y creo que la experiencia nos dice es, entendamos qué pasó. A veces fue una mala comprensión que una red social bueno, nos está generando, nos está comprometiendo nuestra reputación, que en un entorno, que en un funcionario de la empresa hizo una acción que la verdad tuvo una mala interpretación. Puede haber sido cualquier tema, entendamos. Y en el proceso activemos una respuesta clara según las necesidades. Esto, obviamente, apoyado en temas debidamente ¿verdad?, aprobados en nuestra organización. No podemos, bajo un proceso corporativo, un proceso de estructura empresarial, no podemos simplemente salir y actuar. Tiene que ser algo consensuado, algo revisado, probado, y que las instancias correspondientes tomen decisiones oportunas o decisiones asertivas. Tiene que haber esa comunicación de manera oportuna. Y ahí que viene la tercera recomendación. Simplifica la comunicación. O sea, es oportuno simplificar esa comunicación y la toma de decisiones de tal manera que podamos actuar rápida, pero no precipitadamente. ¿A qué nos referimos? En muchas ocasiones no comunicamos y esa comunicación involucra a nuestros colaboradores, al entorno, a nuestros reguladores, a nuestros vecinos. O sea, esas personas que de manera directa, esos stakeholders o esos actores que de manera directa o indirecta pueden verse afectados con la situación. ¿Verdad? Esos accionistas, a esos clientes, que si fue una situación que puedan comprometer nuestra reputación, tenemos que saber y darle cierta tranquilidad. Que si nosotros tuvimos esa necesidad, cuando digo nosotros, es verdad, esa institución o esa persona se vio afectada, que sepa manejar un mensaje coherente y atinado. Obviamente para eso es importante que haya una comprensión clara de lo que pasó, o sea, nos vamos al punto anterior, y en muchas ocasiones es importante revisar el reconocimiento integral de eso. Hay que ser empático y dar el mayor apoyo posible a los recursos necesarios durante la situación presentada. Y aquí traigo a colación tal vez algunos ejemplos. Sería muy cuesta arriba que uno durante un evento de crisis nacional, reputacional, X o Y, nuestra empresa se vea afectada y nuestros empleados también estén pasando por un evento muy puntual. Vamos a poner en un mejor caso, una inundación. Seríamos cuesta arriba con un empleado, sabiendo que su casa está inundada, donde tiene su familia, donde se está viendo afectada, que salga de ahí con un niño pequeño a venir a salvar la empresa. O sea, tenemos que ser realistas con eso, tenemos que ser empáticos a lo que pasa. ¿Qué sería una empresa resiliente bajo ese enfoque? Bueno, la empresa conoce la situación, sabe que se está viendo afectada y luego de poner a salvo y ayudar a poner a salvo la familia, ¿verdad? Entonces le pide, o sea, gestiona con el colaborador para que venga a colaborar, pero ya el colaborador sabe que su familia está tranquila. Porque yo mismo no quedaría tranquilo si en mi casa hay una exposición de una amenaza. La verdad es que nadie quedaría tranquilo. Entonces, son temas que tenemos que ser muy empáticos como empresas, como personas que están gestionando una crisis. Y en la mayoría de los casos tenemos que facilitar los recursos necesarios para poder solventar la situación presentada. Eso puede ser transporte, eso puede ser temas ¿verdad?, de recursos financieros, hasta un tema de mandar una comunicación coherente y clara.
Y bueno, dentro de una de las recomendaciones, también vincula poder gestionar la situación mediante una comunicación clara, íntegra, apoyándose de expertos y que sea oportuna con la comunicación. Esto aquí es muy importante y creo que lo mencioné hace un momento. La necesidad de mandar un mensaje claro, un mensaje limpio, un mensaje realista, pero basado en la realidad. Es peor y hay casos donde las empresas, por no mandar el mensaje claro, decían una información a medias o decían una información no alineada a una realidad. Y eso puede llegar a un proceso donde sea culpado de una, ¿verdad? De un bloqueo de información dependiendo del tipo de empresa. Es bueno siempre tratar de buscar asesoría, tratar de buscar consulta a expertos, incluso en diferentes entornos, porque si es una empresa muy regulada, tu primer experto aliado es tu regulador, es tus empresas, socios estratégicos, incluso consultores. Entonces tenemos que buscar ayuda en cuanto a temas que conocemos, que no somos expertos y que necesitamos esa comprensión de gestión de crisis, de gestión reputacional. Es muy oportuno cómo manejamos la comunicación, ya sea virtual, o sea, digital, en redes sociales, de manera personal. Es oportuno saber cuándo hablamos, cuándo emitimos un mensaje. Es como dicen, a veces hablando la gente o tranquiliza a multitud o daña la situación a un nivel de desastre más que lo que estamos viendo. Hace unos años pasó un evento de una crisis en una empresa donde dentro de la gestión de la crisis, la comunicación o la gestión de la comunicación que se estuvo haciendo dañó más la reputación de la empresa porque dentro del que se filtraron mensajes, hubo una mala gestión ahí entre los directivos y demás, puso en tela de juicio cuáles fueron los procedimientos internos que se hicieron para dar respuesta a la crisis. Entonces, son temas que hay que evitar. La resiliencia es un proceso evolutivo y de mejora continua. Es un aspecto cultural y de cambio de mindset. O sea, ese aspecto donde continuamente vamos trabajando ¿verdad? En nuestro día para cambiar el comportamiento de nuestras acciones, de nuestros colaboradores, de nuestras formas de hacer o de dar una respuesta a las situaciones que podamos vivir. Aquí esto lo podemos enfocar a cualquier escenario, a cualquier entorno. Si lo vemos mucho a nivel corporativo, a nivel organizacional, como nosotros vemos situaciones y como nosotros continuamente vamos trabajando los temas con nuestros colaboradores, asimismo eventualmente van a estos a poder reaccionar ante una crisis. Y no esperamos que sean infalibles a un evento, es que sean lo más posible, que puedan gestionarlo lo mejor posible y que en eso mejor posible haya buena comunicación, seamos proactivos y ágiles, pero sobre todo que apliquemos los principios que como empresa hayamos priorizados y que esa priorización se haya comunicado y hayamos hecho entrenamiento y práctica con fines de mejora continua. Aquí tal vez la práctica no es con fines ¿verdad? De identificar, de cumplir, sino de identificar oportunidades para poder mejorar. Entonces, con esto, yéndonos a un enfoque mucho mayor, mucho más macro, es bueno siempre apoyarnos en mejor práctica en normativa. Menciono esto porque sería muy cuesta arriba nosotros reinventando la rueda. Y ya en el mundo empresarial, los aspectos de continuidad de negocio, de respuesta a crisis, de manejo de situaciones, muchos de ellos están definidos. Claro, todos esos temas hay que revisarlo, adaptarlo. A continuación les traigo tal vez una buena práctica y lo pueden buscar en su página Adaptive BC Solution. Es un marco de práctica que plantea 10 principios. Esos 10 principios van de la manera que podamos nosotros como empresa poder mejorar nuestra postura ante la respuesta de una situación. Tal vez no necesariamente que se haya materializado como una crisis, ¿verdad?
porque ya cuando materializamos una crisis es donde hay una postura de pérdida significativa, de exposición reputacional y demás. Pero pueden haber crisis a lo interno donde se estén manejando internamente los discursos que no nos afecte tanto, pero dentro de mi entorno, dentro de mi familia, de mi empresa, de mi casa, estemos pasando por situaciones muy fuertes. Y estas buenas prácticas, tal vez no me voy a concentrar a verlas mucho en detalle por un tema tal vez de tiempo y demás. Les invito a que la vean, pero me quiero concentrar en dos muy puntuales. En la que dice prepararse para los efectos, no para las causas. O sea, tenemos que entender que tenemos que estar listos para si mañana nos afectan y ese efecto nos pega financieramente. O sea, que lo más seguro que nos puede afectar es la reputación. Entonces, ¿cómo nosotros estamos continuamente trabajando en nuestra reputación como profesional, como empresa, como familia? O sea, en mi entorno, ¿cómo lo estamos haciendo? Y otro punto que tal vez quiero también profundizar es el tema de ejercitar, no para mejorar, no para necesariamente probar. Muchas veces pecamos por el tema de cumplir un plan. Cumplir un plan de trabajo. Vamos a probar esto, vamos a ver cómo funciona esto, pero a veces no nos enfocamos en ver cómo falló. O sea, vamos a hacer que esto falle y vamos a ponerlo en una prueba de estrés para que estos temas a nivel operativo, a nivel tecnológico, a nivel de respuesta fallen, para ver cómo vamos a reaccionar. Y eso involucra desde conectarme en un site alterno porque estoy probando mi línea de comunicación, hasta probar una segunda línea de comunicación cuando estoy dando un webinar como este y si se me cae la línea principal, ¿qué internet voy a usar? O incluso, ¿qué voy a hacer si mañana se me caen todas ¿verdad? El personal clave o crítico no puede dar servicio? ¿Cómo reacciono? Es un tema ¿verdad? De gestión de crisis, pero para llegar a eso tenemos que entender cómo nosotros nos ponemos en una postura de identificar oportunidades mejores. Yo no sé si he sido muy rápido en mi discurso, yo no sé si el mensaje ha llegado de una manera coherente y rápido, pero aquí estamos abiertos a cualquier pregunta, aporte, comentario que puedan tener. Ha sido muy enriquecedor escucharte, Félix. Muchas Gracias. gracias por compartirnos todas estas informaciones. Antes de pasar a nuestra sesión de preguntas, nos complace anunciarles el lanzamiento de nuestro nuevo portal ProInnova. Este portal está diseñado para ofrecer a nuestros clientes y aliados estratégicos accesos a recursos, herramientas y contenidos exclusivos orientados a la innovación y desarrollo de negocios. ProInnova es una plataforma donde empresarios y emprendedores podrán explorar ideas innovadoras, encontrar soluciones para sus negocios y estar al tanto de las tendencias del mercado. Les invitamos a visitar el portal de proinnova.promerica.com.do y aprovechar esta valiosa herramienta para potenciar sus proyectos. Ahora sí, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Ya hemos recibido unas cuantas preguntas y te voy a hacer la primera. ¿Cómo predecir cuándo una crisis puede llevarse tu negocio? Bueno, creo que, creo que hablé un poco hace un momento de eso. Tal vez predecirlo no pudiéramos porque tener esa bolita mágica de tener, de saber cuándo esa crisis nos va a afectar, no creo. Lo que sí pueden haber, creo que por ahí va ¿verdad? La pregunta, lo que sí pueden haber situaciones que se presenten que una mala gestión, un mal cúmulo de gestión, una mala proactividad en su gestión nos genera una crisis. Por ejemplo que continuamente yo esté gestionando mal las respuestas en redes sociales. Eso eventualmente me genera situaciones, pero ahí va. O sea, el simple hecho de yo que se me cayera un servicio X en mi organización y yo simplemente no dar una respuesta oportuna, no atender proactivamente la situación, eso me genera una crisis. Entonces, las áreas de riesgo, las áreas de control, las áreas de monitoreo de servicio, tienen que estar viendo qué está pasando y cómo esto puede llegar a materializarse. Nosotros desde la práctica interna siempre vemos esa evolución, esa evolución.
a veces es muy cuesta arriba decir, eso no va a afectar y eso se nos va a generar una crisis. Porque a veces todo lo contrario. A veces uno viene con un escudo, con una actitud de respuesta muy proactivo y al contrario, hay mucha receptividad del entorno. Pero en otras ocasiones, algo tan sencillo que entendemos de que, mira, una típica caída de sistema que dura 15 o 20 minutos, pero coincide que con un pago de nómina, con un pago de impuestos a los clientes, poniendo caso de, verdad, aquí de nosotros como banco, pero que puede materializar. Mañana en cualquier entorno puede ser X o Y situación que esos 10 minutos que son muy normales ante, deme un momentico, se puede generar una crisis. Entonces, aquí lo importante es que los colaboradores, todos, sin importar el área, tengan una buena comunicación y levanten la mano y le digan, hey, aquí hay un tema, aquí hay una situación, y lo notifiquen, lo revisemos con fines de tomar una acción. Excelente. Aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál es tu recomendación para casos donde tenemos un cliente significativo afectado que no es receptivo y muestra poca confianza en este tipo de situaciones? Bueno, eso son situaciones muy complejas, definitivamente, porque si de manera, tal vez volviendo también atrás, si yo desde el inicio no tuve esa buena comunicación con mis clientes clave, si yo no tuve ese mensaje súper asertivo, súper claro y le di información real de lo que está, ¿verdad? De situaciones, claro, cuidando muchos aspectos como confidencialidad y temas que a lo mejor no son necesarios debatir o entrar en debate con terceros, no lo doy, viene esa incertidumbre, viene esa situación de confianza. Ahora bien, si desde el inicio yo como organización no tengo claro quiénes son mis players, mi cliente clave. Para mí va a ser muy cuesta arriba yo decir, mira, tenemos esta situación, vamos a llamar a este cliente, tomamos un café, vamos de una vez. Y se arma ese equipo de respuesta, ¿verdad? A daños que podemos gestionarlo. Y no hay mejor reacción que un cliente vea que el director, que el representante, ¿verdad? El mayor representante de esa empresa o de esa organización lo llamó o se acercó y le dijo, le da cierta tranquilidad. Entonces, es ser empático en el proceso, es tener esa voz de proactividad. Pero vuelvo y digo, para eso necesitamos nosotros entender que está pasando algo, saber qué es lo que está pasando, agotar todas esas recomendaciones que vimos anteriormente y saber quiénes son esos players principales, porque parto de lo principal, parto de esos que inicialmente pueden darme mayor exposición, pero sin descuidar esos que definitivamente tengo que reaccionar, tengo que darle una respuesta oportuna. Entonces, que una gestión en común, una gestión integral, pero si yo tengo ese cliente, porque mi empresa es súper pequeña y por poner un ejemplo, mi nómina la pagan 3 clientes clave. Esos son mis 3 clientes y yo tengo que reaccionar y llevar el mensaje mano a mano. Bien. Excelente. Y ya por último, ¿cuál considera que es el error más común que las organizaciones cometen al enfrentar una crisis? Bueno, mira, creo que pueden haber varios, pero uno de los más comunes es el tema de la comunicación, el tema de la comunicación incluso a lo interno, o sea, no tener un buen protocolo de gestión de crisis. Ese protocolo de gestión de crisis es cómo nosotros como organización vamos a reaccionar ante una crisis. Y esa crisis puede ser colaboradores. Este es el manejo a lo interno y a lo externo que tienen que tener. O sea, esto es lo que está pasando y en base a eso es el discurso, a lo externo. O sea, esa gestión de crisis que puede ser muy integral, tiene que ser algo súper realista. Y como vimos en el slide anterior, no se busca que sea algo muy complejo. No es que no tiene que ser algo muy edificado, muy algo, como digo yo, de la NASA. Es algo claro y coherente de cara a dar una respuesta oportuna. Yo creo que uno de los temas es no estar claro de que algo me puede pasar y tener un plan de gestión de crisis lo más sensato posible. Muchísimas gracias, Félix. Con esto llegamos al final de nuestro webinar de hoy. Queremos agradecerte enormemente por compartir tus conocimientos y tu experiencia y a todos ustedes por participar activamente en esta sesión.
Esperamos que este espacio les haya proporcionado valiosas ideas para prepararse y responder ante futuras crisis. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @BancoProMérica RD, para estar al tanto de nuestras próximas actividades y novedades. Muchas gracias a todos y buenas Gracias, Carla. tardes. Gracias a todos. Sabemos que tu sueño va más allá de una casa o de un título, porque detrás de ellos hay un propósito que te mueve a ayudar a otros a ser su mejor versión y encontrar cada día una oportunidad para crecer. A vivir en pro del planeta, porque sabemos cuán importante es tu propósito. En pro de ti, Banco Promérica.